En Propuesta Semanal se nos estrena la licenciada Gineuri Díaz. Ella es especialista en defensa, en seguridad nacional, es subsecretaria de la comisión de esos mismos temas, es miembro también del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Gineuri, bienvenida. Muchas gracias, señor Ramón. Gracias por la invitación a este espacio tan visto semanalmente. Gracias. Nos acompaña en remoto, y si la ponen en la pantalla, Ana Patricia Núñez, para formar parte también. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ana Patricia. Gracias también por la invitación. Bienvenida por primera vez. Gineuri, comenzando con el área de tu especialidad, porque además Gineuri es analista política. Este gobierno prometió, cuando estaba en la oposición, que con Giuliani, Rudolph Giuliani, iba a resolver en 3 meses el tema de la seguridad. Después se nombra una comisión que trabajó, emitió un informe, y se están comenzando haciendo una serie de cosas en la Policía Nacional. Sin embargo, en las encuestas, más o menos que uno conoce, la preocupación número 1 del ciudadano es la seguridad. ¿Cuál es tu opinión de cómo el gobierno ha asumido ese tema de la seguridad? El gobierno como tal, el presidente Luis Abinader desconocía, obviamente, el problema de la seguridad ciudadana, porque cuando dijo en la oposición que él lo resolvería inmediatamente con el supuesto plan Giuliani, que iba a ser un plan mágico, es porque, como digo, desconocía del tema. Actualmente se nota también que desconocen del tema por irregularidades que vemos también, a pesar de todo, en el Ministerio de Interior y Policía, porque es el ente encargado de garantizar la seguridad interior y por tanto depende de la Policía Nacional del Ministerio de Interior y Policía. Hablo de todos estos planes, proyectos que ha puesto en marcha este ministerio y que no han dado al traste con mejorar o disminuir más bien los niveles de inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Hablar de seguridad ciudadana específicamente es hablar de la convivencia de los ciudadanos entre sí y el evitar los actos violentos entre los mismos. Como bien usted señala, usted me pregunta por qué el presidente, como dijo, lo prometió resolverlo en 3 meses y no lo ha podido lograr, porque él mismo ha admitido, actualmente estando en el gobierno, que no es un problema para resolver en 3 meses. Por eso digo, desconocía del tema, porque la reforma de la Policía Nacional ya se había iniciado desde la gestión pasada del Partido de la Liberación Dominicana, quizás no directamente con este nombre, pero ya sí se había iniciado, porque de hecho la ley por la que se rige la Policía Nacional ya se había promulgado en el año 2013, y a propósito de esto también, dentro de la reforma de la Policía Nacional está incluido, y esto es un plan, esto está dentro del plan de seguridad ciudadana que puso en marcha también este gobierno del presidente Luis Abinader, por ejemplo, las mesas municipales de género, de seguridad ciudadana y género. Este gobierno del presidente Luis Abinader, cuando puso en marcha el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incluyó dentro del mismo estas mesas, que de hecho no son nada nuevo porque ya se habían implementado en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2013. Y así también hay varios aspectos que puedo yo señalar, los cuales se han mostrado a la población dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que puso en marcha este gobierno como algo novedoso, pero que ya se habían iniciado en el gobierno pasado y que solo es continuidad de Estado. Pero hablar de la seguridad ciudadana y de estabilizar la seguridad ciudadana, bajar los niveles de seguridad ciudadana, es un proceso. El presidente Danilo Medina, cuando asumió el gobierno en el año 2011, y no lo digo yo, Gineuri, como subsecretaria de la comisión del PLD, lo digo como especialista y lo avalan estudios del PNUD, estudios también y informes que existen en el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, observatorio de hecho que se le cambió el nombre en esta gestión, pero que prácticamente es un cambio de forma, no de fondo. A todo se le ha cambiado el nombre. Así es, pero es un cambio de forma, no de fondo. Este estudio revela que en el 2011, cuando el presidente Danilo Medina asume la presidencia de la República, encontró la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 21.9 en ese momento. Esta tasa fue disminuyendo, decreciendo cada año y hasta llegar en el año 2020, cuando termina su periodo, ¿verdad?, su segundo periodo, a 9.2 en el 2020. Esta tasa aumenta en el año 2021 a 11.1.
en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y la gente dice, bueno, pero fueron 2 puntos los que no conocen de seguridad, pero esto es algo alarmante, porque cuando hablamos de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, estamos hablando no solo porque la gente ve la seguridad ciudadana solo en el plano de lo que tiene que ver con hurtos, con robos menores. Los actos violentos entre los ciudadanos también es inseguridad ciudadana, aún no sea un acto de robo o de hurto. Entonces, en ese sentido... La muerte por conflictos y por violencia de género son más que los que proceden de robos o de asaltos. No son más, sino que lo que aclaro es que entran dentro de la inseguridad ciudadana, porque el concepto de seguridad ciudadana se trata de la convivencia de los ciudadanos entre sí de la manera adecuada, evitando los actos violentos entre los mismos, y quien debe garantizar esta seguridad, en este caso, es el Ministerio de Interior y Policía como ente que corresponde al Estado, ¿verdad? Depende del Estado. El ministro dijo, a raíz de un fin de semana con muchísimos muertos, que él no puede poner un policía en cada casa. Exacto. Entonces, cuando vemos respuestas como esta, es que digo que este gobierno, en primer lugar, cuando estaba en la oposición, desconocía el tema completamente de la seguridad ciudadana como lo desconoce actualmente. Porque de hecho este plan Giuliani, que se ha implementado en otros países, se trató de implementar, más bien corrijo, en otros países como Honduras, como Colombia, donde Giuliani sí fue asesor, no se implementó directamente porque, no se llegó a implementar, aunque Rudolph Giuliani funcionó como asesor en la seguridad interior de estos países, no se implementó este plan, porque la realidad es que el tema de la inseguridad ciudadana o de la seguridad ciudadana específicamente en los países de Centroamérica es totalmente diferente a la realidad de Estados Unidos, específicamente de Nueva York, claro, donde este plan sí funcionó. Entonces, estos países que buscaron a Rudolph Giuliani como asesor tomaron de pues algunos conceptos, pero no establecieron este plan, por lo que digo, de que no son los mismos problemas, no estamos hablando de la misma situación. Y en ese orden también se introduce, cabe destacar la República Dominicana, pero creo que el presidente Luis Abinader, más que todo, en ese momento, estando en la oposición, habló, como muchas veces lo hacen los políticos cuando no están en el gobierno, sin conocer el tema. Cuando llega al gobierno también se da cuenta de la realidad, no ha podido implementar el plan, por lo que digo, no estamos hablando de la ciudad de Nueva York, no es la realidad de la República Dominicana. Pero también, remitiéndonos ya a lo que usted me pregunta de la comisión, él determinó una comisión que hizo un informe detallado, el cual incluso yo tuve la oportunidad de estudiar porque participé en el Consejo Económico y Social en la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía, representando el Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese orden estudiamos el informe, y este informe arrojó, dentro de los aspectos que arrojó, es que en la República Dominicana existen alrededor de 300 centros sin conectividad. Entonces, cuando vemos que el gobierno sabe esa situación y dice que en cada destacamento va a poner una cámara de seguridad para vigilar, es porque realmente desconocen completamente la génesis del problema. Es decir, no pueden tener ni computadora. Exacto. Porque tienen que tomar el que va a hacer una querella a mano. A mano. Entonces, estamos hablando del problema de la seguridad ciudadana, la reforma de la policía, desde una óptica irreal. El gobierno está haciendo una reforma de la policía desde una óptica irreal, y por eso este problema se le ha salido de las manos. Porque nosotros, de hecho, debemos admitir como partido, lo digo como partido, conscientes de que nosotros sí estuvimos en el gobierno, de que es cierto que no tenemos la mejor Policía Nacional, de que es cierto que como todo, en nuestra gestión hubieron sombras, pero también hubieron luces, que estábamos trabajando para mejorar la reforma para mejorar la Policía Nacional, estábamos trabajando en una reforma, veníamos haciendo una labor que, como digo, como tal no se le llamó reforma específicamente, pero estábamos trabajando al respecto, y entendimos que este gobierno iba a seguir esta continuidad de Estado, siguió trabajando, pero siguió trabajando desde la irrealidad, tomando lo mismo que habíamos hecho con otros nombres y poniendo en marcha planes y proyectos que no corresponden con la realidad de la República Dominicana. Adelante, Ana Patricia. Gineuri, vamos a hablar de la seguridad en las instituciones públicas a raíz de casos recientes lamentables sucedidos y viendo algunas otras deficiencias que se pueden notar a simple vista cuando se visitan esas instituciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La seguridad en las instituciones públicas como tal entra dentro de la seguridad pública, que también es un aspecto
que le corresponde garantizarlo el Ministerio de Interior y Policía. Por eso yo he dicho en otras intervenciones que he visto al ministro de Interior y Policía pues confundir el concepto. Cuando hablamos de seguridad ciudadana no es lo mismo que cuando hablamos de seguridad pública. La seguridad pública en la República Dominicana carece de un plan específico, porque la seguridad pública no solo comprende las instituciones gubernamentales, también comprende las instituciones privadas, las empresas privadas, porque recordemos que el Estado no solo se trata, y nosotros en la República Dominicana solemos hablar de, cuando hablamos de Estado, hablamos solo de las instituciones gubernamentales, el Estado lo conformamos todos, por lo tanto, las instituciones privadas, las compañías, empresas privadas forman parte del Estado, y la seguridad de tanto las instituciones públicas como privadas la debe garantizar el Estado y no lo garantiza. Ustedes saben que todas las compañías privadas en la República Dominicana contratan seguridad privada, y la seguridad privada también, que es parte de la seguridad pública, y la seguridad interior debe también ser regulada por el Estado, por el gobierno. En el caso de las instituciones públicas, como bien usted señala, hemos visto deficiencia en cuanto a la seguridad, porque es que no existen protocolos, o mejor dicho, corrijo, sí existen, lo que no se están aplicando los protocolos en las instituciones públicas. El caso, por ejemplo, más reciente y muy lamentable, del ministro de Medio Ambiente, por ejemplo, esta persona, cuando llega a la institución, de hecho, ellos especificaron y lo aclararon de que ya había tenido situaciones anteriores con el fallecido ministro. Por tanto, no debió ingresar a la institución armado, en primer lugar, porque las instituciones públicas se supone que todas deben contener dentro del protocolo de seguridad un arco, ¿verdad?, para determinar si una persona está armada. Primero se debió de hacer esta verificación de que la persona no estaba armada, debió dejar el arma, y cuando ingresó a la institución se debió seguir el protocolo que corresponde, y es que las personas de alto perfil, díganse los funcionarios, los incumbentes de las instituciones, lo que establece el protocolo de seguridad para estas personas VIP es que la seguridad del protegido está por encima de cualquier orden que el protegido pueda dar. Dígase que lo que justifican, ¿verdad? De hecho, el Ministerio de Defensa, porque en este caso la seguridad de las instituciones públicas del gobierno está a cargo del Ministerio de Defensa, lo que ellos señalan es que, bueno, el ministro dijo que él podía pasar, sí, pero existe un protocolo establecido que indica que la seguridad del protegido está por encima de cualquier orden. Era una persona ya que había tenido un incidente anterior, era un perfil sospechoso, debió estar la seguridad alerta, porque incluso cuando el ministro le dieron varios disparos y la seguridad nunca se vio hacer un accionar al respecto. De hecho, esta persona salió de la institución, por lo que realmente no se cumplió ningún aspecto del protocolo establecido de seguridad, además de que el incumbente de seguridad en ese momento también tenía varias funciones como militar. Y haciendo ya quizás, hablando en general de lo que sucede en la República Dominicana, los protocolos de seguridad en las instituciones públicas no se llevan a cabo. Al mismo tiempo también no existe desde el Ministerio de Defensa, así como también desde el Ministerio de Interior y Policía, un plan de seguridad pública, hablando ya de lo que tiene que ver con las vías públicas, con la seguridad tanto de las instituciones públicas como privadas. Vámonos a la frontera, que eso es defensa nacional. Vi el jueves que el presidente habló de prohibir la entrada del que era primer ministro y de 16 jefes de banda, y yo comentaba en el programa, pero bueno, si los haitianos entran sin ningún problema por la frontera, si a algún jefe de banda le interesa entrar, no va a entrar por el puerto migratorio de Dajabón, ni de Jimaní, ni de Pedernales. Tiene 1000 puntos por donde entrar. Háblanos de la seguridad fronteriza. Me resulta jocoso, de hecho, esta declaración del presidente, porque me pregunto si es que solo la situación de Haití él se está dando cuenta en este momento, porque es que desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en julio del año 2021, dígase que ya estamos a un año de este suceso, existe una situación de crisis en Haití, o sea, se incrementa la situación de crisis en Haití, y de hecho el primer ministro fue quizás una de las personas que incluso se señaló como posible sospechoso
de tramar esto. No lo estoy acusando, pero estoy diciendo, hablando en sentido general, de lo que ha salido en los medios de comunicación. Porque Juvenel lo había destituido 2 días antes. Claro. Entonces, el presidente esperar todo este tiempo para prohibir la entrada a la República Dominicana del primer ministro, sobre todo de 12 cabecillas de las principales bandas. O sea, en cuanto incluso a los cabecillas de las principales bandas, esto debió de hacerse ya hace mucho tiempo. Y esto sucede sobre todo, y eso ha sucedido en sentido general en lo que tiene que ver con la seguridad nacional y la frontera. Yo puedo hacerle un periplo de todo lo que ha sucedido desde ese entonces, y es que recordemos que en el momento del magnicidio del presidente, que fue en la madrugada, alrededor de la 1:30 de la madrugada, sí, en ese momento la República Dominicana debió poner en marcha el Plan Gavión, que es un plan de contingencia, de emergencia, para sellar la frontera. Y ese día el Ministerio de Defensa, el Consejo Superior de Defensa de la República Dominicana, se vino a reunir con el presidente a las 8 de la mañana de ese mismo día. Y este plan se puso en marcha a las 10 de la mañana. O sea, estamos hablando de que pasaron alrededor de 9 horas donde la frontera de la República Dominicana estuvieron totalmente... Eso debe ser automático frente a una... Claro, porque era una situación de emergencia y la gente a veces puede decir, un ciudadano como, pero estaban durmiendo, pero supone que la seguridad... No duerme. No duerme. Y hablar incluso del hecho de que pudo darse una poblada hacia la República Dominicana y gracias a Dios no sucedió, pero pudo suceder en ese momento. Y vimos que entonces cuando este plan se puso en marcha, 2 helicópteros llegaron a la frontera y uno de ellos colapsó, quizás por falta de mantenimiento, no sabemos, pero colapsó. Y se veía, los medios de comunicación mostraban de manera jocosa un candadito enmohecido cuidando la principal puerta de la frontera. Entonces, esto sucede y luego en septiembre, esto sucede en julio y luego en septiembre, recordemos que es que el presidente se reúne incluso con nosotros, los partidos políticos, de emergencia en el Palacio Nacional y se sella la frontera. Y yo pregunto, pero es de julio a septiembre. ¿No se supone que este plan estuvo en marcha y la frontera estaba sellada? Nunca ha estado sellado. Exactamente. Entonces, eso sigue siendo poroso. Eso fue cuando se enviaron los supuestos 12,000 militares. Entonces, se sella la frontera, pero sellar la frontera, este proceso de sellar la frontera lo que implica que no hay ningún tráfico de ningún tipo, ni siquiera terrestre, aéreo, marítimo. Pero en ese momento donde supuestamente se selló la frontera, se veía, y usted me imagino que lo recuerda, el tráfico de combustible, de manera incluso irregular, porque el SECOM, que es el cuerpo que depende del Ministerio de Defensa, el cuerpo especializado que regula los combustibles, no estaba haciendo su labor, se estaba vendiendo combustible en la frontera a ojos del gobierno y de todo el mundo, por encima del precio que se estaba vendiendo en la República Dominicana. Y venían de Haití a hacer su comercio, a comprar comida, a comprar combustible. Entonces, no existía un proceso real de sellado de la frontera. Como también en septiembre, cuando se supone que enviaron los 12,000 militares a la frontera, pasó un periodo de tiempo y en noviembre de este mismo año 2021, el Ministerio de Defensa y el Ejército de la República Dominicana volvieron a relanzar el Plan Gavión, hicieron el plan cerco fronterizo dentro de este plan y agregaron 480 nuevos militares, se supone sumándose a los 12,000. Y yo preguntaba en ese momento, ¿y no se supone que ese plan esté en marcha desde julio y en noviembre hay que relanzarlo? Entonces, siempre ha existido, o sea, en lo que tiene que ver específicamente con este gobierno y que le ha tenido lamentablemente que tener esta situación de crisis política y social en Haití, esta situación se le ha salido de las manos en lo que tiene que ver con la seguridad nacional y la frontera específicamente. Porque gracias a Dios, los haitianos nosotros no somos el principal foco en cuanto a tema político y de las bandas, sino que simplemente los haitianos siguen llegando a la República Dominicana, como admito, también lo hacían en la gestión pasada, pero han seguido llegando a la República Dominicana para hacer comercio, para beneficiarse, hacer trabajos y enviar a Haití dinero a su familia que lo necesita. Pero no es cierto, como a veces dicen que los haitianos que están aquí están pues haciendo un complot para apropiarse de la República Dominicana. Aquí vienen los haitianos que tienen necesidad y obviamente es un problema que tenemos y el gobierno debe de hacer su labor al respecto. Es cierto que los organismos internacionales, como decía el presidente en la ONU, que Haití no es un problema de la República Dominicana y lo decía
ante su comparecencia en la ONU. Estamos de acuerdo con eso, pero lo que nos corresponde a nosotros tenemos que hacerlo, que es no dejar que los haitianos realmente invadan de manera pasiva la República Dominicana. No es hablar de que si lo hacían en el gobierno pasado o en este, no. Es hablar de lo que el presidente tiene que hacer en este momento. Y es que no podemos dejar que nos hagan una invasión pasiva, de que se tomen los recursos de los dominicanos, de que las parturientas estén en los hospitales tomándose los derechos y lo que le corresponde a las dominicanas. Porque si los haitianos realmente quisieran hacer una situación con la República Dominicana, ya lo hubiesen hecho porque estamos invadidos y no existe un control en la frontera real. Esa situación que se dio en Ciudad Juan Bosch, que el gobierno la quiso callar y los medios de comunicación no hablaron tanto al respecto, ahí había miembros de banda en Ciudad Juan Bosch. Eso no fueron los haitianos comunes que viven aquí en República Dominicana, que se enfrentaron con la Policía Nacional. Y lo que pasa con el hoyo de Friusa en Bávaro, que las autoridades, el pasado director de migración admitió que no se atrevían a entrar. Claro, porque son armas sofisticadas que se están utilizando en esos enfrentamientos, y eso no lo están haciendo, eso no lo están comprando los haitianos que están en la construcción. Porque que de hecho, el director pasado de migración decía que él iba a buscar a los haitianos donde estuvieran, que es simplemente populismo, porque él solo tiene que salir, y yo estoy segura, a quizás una o dos construcciones a metros de donde él vive, si vive aquí en el distrito, y los va a encontrar en las construcciones, lo va a encontrar en los edificios de seguridad, lo va a encontrar en los consorcios hoteleros, grandes consorcios hoteleros, y en Punta Cana. En las esquinas, Yeuri, ya lo que ven son vendiendo coco. Vamos a una breve pausa comercial porque la conversación es interesante, se nos pasó el tiempo. Vamos a hablar de política en el próximo segmento porque definitivamente nuestra invitada es política y es analista política. Miembro. Nos vemos en unos minutos. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con la licenciada Gineuri Díaz, quien es experta en seguridad y defensa, es subsecretaria del Comidón y es miembro del Comité Central del PLD. Gineuri, para cerrar en este segmento la parte de seguridad, tú has sido muy crítica sobre el papel que ha jugado y está jugando actualmente el IDAC. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, más que crítica, como tuve la oportunidad en el gobierno de pues estar en esa institución, conozco la institución, y lo que he hablado es que existen incluso datos específicos que el gobierno no ha hecho público, y de hecho puede no hacerlo público porque dentro de los protocolos de seguridad, como eso es un tema de seguridad nacional, establece que si el gobierno quiere pues mantener esta información en confidencialidad, lo puede hacer, de que se hizo una evaluación, y algunos medios dijeron que yo dije que se hizo una auditoría. No es tiempo de auditoría, se hizo una evaluación periódica como hace la Organización de Aviación Civil Internacional, y arrojó que los niveles de cumplimiento, ¿verdad?, que tenía el IDAC y los que tiene actualmente pues han disminuido. Nosotros en la República Dominicana llegamos a ocupar en la gestión pasada el lugar número 13 a nivel internacional en los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. De 191 países, República Dominicana ocupaba el lugar número 13, y a nivel de la región ocupábamos el número 4. Se han dado deficiencias en lo que tiene que ver con el manejo en la seguridad en el sector aeronáutico específico. No estoy hablando directamente, aunque me refiero al IDAC en cuanto a esta auditoría, el IDAC como el ente que debe garantizar la vigilancia y la seguridad de la navegación aérea, también incluye dentro del mismo al CESAC, que es el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria. Y hechos que se han suscitado, por ejemplo, el robo de los cables del Aeropuerto Internacional de las Américas, y que luego lo que se dijo que fue un antisocial de esa zona. Dos muchachitos, que uno incluso tiene un apodo, Chimicuí, creo que se llamaba la persona. Imagínense que un aeropuerto de los principales del país ande la seguridad en ese sentido, en ese orden, de que se puedan robar los cables eléctricos del aeropuerto una persona, un ladroncito de patio. Que no es un cablecito de los finitos de las casas, es un cable. Exacto. De hecho, también debemos señalar que yo hice una denuncia también en estos días de que las autoridades de aviación de los Estados Unidos, la FAA, hizo un llamado a la República Dominicana porque 5 nacionales haitianos llegaron a Estados Unidos sin documento. Y eso está ahí, y el gobierno no habló al respecto, aún yo hice la denuncia. Llegaron sin documentación. ¿Pero en un avión?
en un avión de una aerolínea comercial de la República Dominicana. Cuando llegaron allá no tenían documentación. Entonces, es un problema en sentido general, porque pregúntese cómo llegaron a la República Dominicana sin documentación. Que eso sucede muy común. Pero el hecho es violar la seguridad del aeropuerto. Así también podemos hablar en cuanto al tema, por ejemplo, del IDAC, de que hay irregularidades que también se han denunciado, personas ligadas al sector han denunciado irregularidades, y ante el hecho, el presidente ha hecho caso omiso. De hecho, incluso yo he sabido que existen inconformidades entre los directivos, entre el director general y el director general interino, que estaba cubriendo al director por problemas incluso que tenía el director de salud, que hay irregularidades que se dan incluso porque son desacuerdos políticos entre ambos incumbentes. Un sector tan neurálgico como es la aviación en la República Dominicana. Los turistas que llegan a la República Dominicana, alrededor del 90% llegan por la vía aérea. Y lo último que vimos es que el presidente de la República designó al pasado director del CESAC, aún se dieron en su institución algunas, él estando al frente, algunas irregularidades, lo designa como comandante general de la Fuerza Aérea, y el CESAC duró desde el 16 de agosto de su designación hasta el miércoles pasado, sin un director. O sea, estamos hablando de que la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil estuvo acéfala de un director todos estos días, alrededor de 17 días. Entonces, en sentido general, la aviación en la República Dominicana está en un estado preocupante, y que el gobierno debe poner un ojo en ese sector que es tan importante para la economía de la República Dominicana. Finalmente, ustedes están abocados a un proceso pronto en el mes de octubre, un proceso híbrido, especial, porque no se puede todavía seleccionar candidatos, pero lo van a seleccionar con alguna modalidad. ¿Qué candidato tú estás apoyando y cuál es la situación del PLD? Porque uno escucha encuestas que favorecen al gobierno, uno escucha encuestas que favorecen a la Fuerza del Pueblo, otras que favorecen al PLD. Pero primero es, ¿a quién tú estás apoyando? ¿Por qué? Yo estoy apoyando a Abel Martínez, de los 6 aspirantes que van a participar en la próxima consulta que hará el Partido de la Liberación Dominicana este próximo 16 de octubre. Es una consulta ciudadana donde van a participar los miembros del partido y los ciudadanos que no estén inscritos en otro partido que quieran sumarse a esta fiesta por la democracia. Usted me pregunta, ¿en qué situación está el PLD? El PLD es un PLD renovado, que cuando perdimos las elecciones en el año 2020, ciertamente estábamos un poco desorientados hacia dónde íbamos. Pero aprendieron la lección. Aprendimos la lección luego de un congreso que hizo el partido, el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina, el cual nos abocamos a hacer inmediatamente salimos del poder como un partido organizado, como una institución política, que siempre ha sido el PLD. Y en ese momento, como usted me pregunta, ¿por qué a quién estás apoyando? ¿Por qué Abel Martínez? Porque Abel Martínez salió a visitar los compañeros en el momento en el que nosotros nos vimos en ese proceso, ¿verdad?, de salir del gobierno. El PLD se encontraba en un momento, quizás algunos compañeros, de desorientación política hacia dónde íbamos. Y Abel Martínez salió a visitar compañeros, salió a visitar las bases del partido y logró conectar pues a los compañeros hacia un futuro del PLD y hacia eso que necesitábamos de nosotros volver a vernos, quizás hacia una esperanza. Abel Martínez, yo digo que le devolvió la esperanza al Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo a los compañeros que nos sentíamos quizás como hacia dónde va el PLD en este momento. El partido con su presidente, el presidente Danilo Medina, que también ha jugado un papel estelar en esta renovación y unificación del partido, que nos ha dado oportunidad a los jóvenes como yo de formar parte de pues el organismo, quizás el organismo medio, porque luego sigue el más alto organismo que es el comité político, de formar parte de la dirección del partido. El PLD actualmente es un partido, como digo, renovado, que nos abocamos a hacer un proceso de consulta para elegir un posible aspirante, un candidato presidencial para el año 2024, para seguir encaminando el país por el rumbo que llevaba, para seguir encaminando el país hacia las conquistas que ya teníamos, para seguir trabajando por una sociedad dominicana que llevaba un buen rumbo y que actualmente se encuentra desorientada. Y creemos que Abel Martínez es la mejor opción
que nosotros tenemos como partido actualmente para volver al poder en el año 2024. Tremendo debut de Gineuri Díaz. La tendremos en el telematutino y también acá. Muy agradecido de tu participación. A ustedes por la invitación. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.